Hey, ¿qué tal? Antes de comenzar el video, quiero informarte que esto fue realizado en vivo en mi canal de Twitch. Los videos que he reaccionado fueron mandados por mi comunidad en nuestro servidor de Discord. Si quieres que reaccione a algún video que quieres que yo vea, en la descripción de este video te estaría dejando mis redes para que puedas unirte a nosotros. Los canales son abiertos todos los miércoles para la sección miércoles de memes. Solo debes de mandar tu video en esta sección del servidor y si gustas mandar memes también son bienvenidos. Mi server también te estaría notificando cada vez que yo prenda directo para que puedas ir a verlo con nosotros. Solo eso sí, recuerda leer las reglas. Bueno, me retiro y espero disfrutes este video. Gente, vamos con el último video de la noche, que es la historia detrás de Ultra Kill. Bueno, vamos a ver qué tal está. A ver. La escopeta hace boom boom y la moneda es muy brillante. Qué divertido es este juego. A few moments later. Bueno, ya me lo terminé y todo, pero me pregunto, ¿qué habrá detrás de todo esto? Vamos a buscar. Oh, esto lo explica todo, pero ¿por qué? Hola a todos, buenos días, tardes o noches. Como ya verán en el título del video, hoy les traigo la historia de Ultra Kill. Y sí, anduve muy enganchado con esta joyita de juego, así que me puse a investigar la historia y todo el lore que hay detrás del juego, antes del viaje de BU. Solo puedo decir que al final del juego de Ultra Kill sí me estaba doliendo bien feo los ojos. De tanto, güey. Antes di que mínimo no soy epiléptico. Uno al infierno. Y bueno, ya me puse a hacerlo y salió este videíto que espero que les guste mucho. Y si ven que el audio está medio feo es que estoy enfermo. Así que sin más chácharas, empecemos con el video. Advertencia. Esta historia empieza antes del mismo tiempo. Aquí yacía un ser con un poder y conciencia superior. Tras un tiempo, decidió crear un plano físico donde pueda disfrutar sus creaciones. Este lienzo en blanco sería conocido como el universo. En él, el padre pintó todas sus ideas y anhelos, pero había algunos problemas. Esta entidad no quería que sus creaciones sean seres que obedezcan como marionetas. Eso sería demasiado aburrido. Así que decidió crear un reino donde él pueda yacer tranquilamente y así observar a sus creaciones. El reino, tan pacífico y armonioso, tendría el nombre del cielo. Él yacería ahí, rodeado de sus creaciones más fieles y hermosas, llamadas ángeles. Y aquí había uno en particular que resaltaba por el favoritismo de Dios. Él tenía el nombre de Lucifer, la primera creación del Padre y la más cercana a él. Pudo presenciar de primera mano cómo Dios iba creando la tierra y dándole forma, hasta que a Dios se le surgió una idea muy interesante, que al principio parecía divertida, pero más adelante se iba a distorsionar. Padre creó unos seres que sean a su imagen y semejanza. Los miraría crecer y evolucionar. Al principio los creó en el mismo ar, pero este primer intento fue en vano, ya que, aunque estas creaciones tenían un alma y un cuerpo, no podían moverse. Dios, con este problema, se le ocurrió una solución. Vio que sus creaciones les faltaba algo, un combustible, y así fue a los jardines del cielo y plantó la primera semilla del árbol de la vida. Aquí sería donde Dios, el Padre, creó la sangre, el combustible perfecto. Con esto llenó a los humanos con el néctar carmesí y al poco tiempo, con una tristeza inmensa, él se dio cuenta que sus humanos no eran como él y sus ángeles, provocando que tengan una vida muy corta para Dios. A ver esto, decidió abrir las puertas de su hogar y según qué tan bueno haya sido en tu vida, tu forma física será representada de diferentes maneras en el cielo. Estos podían pasar desde una bola con alas para las personas comunes o un ser completamente humanoide para las personas completamente devotas hacia él. Y con el final del mundo como lo conocemos, pasamos al año 1 de la humanidad. Estos fueron los tiempos más pacíficos para el reino del hombre. Aquí la humanidad prosperó sin parar, pero algo le sucedía a la creación del Padre. Estos humanos primigenios, mientras más crecían e incrementaban sus números, algo cambiaba en sus almas. Se hacían mucho más violentas y perdían la pureza otorgada por Dios. Al principio esto no se notaba, así que Dios no le dio importancia, ya que era un efecto Esto es la Biblia. muy pequeño, pero abrió los ojos cuando los humanos crearon un nuevo concepto en el universo, que sería llamado pecado. Aquí hago un pequeño prate.
Como vemos, Dios les dio el libre albedrío a su creación sin ponerle ninguna ley o guía, a diferencia de la historia que todos conocemos. Con esta libertad otorgada por el Padre, los humanos crearon el mal y los pecados. Simplemente tenía que resaltar esto por si alguien no entendió. Así que sigamos. Dios, al enterarse de esto, explotó en cólera y decidió empezar desde cero, como vemos en el testamento dado por el juego. La humanidad es un fracaso. El libre albedrío, una ilusión. Dejen que el mal que emana de sus propios labios los consuma. Así renovaré todo con mi palabra como ley. Aquí se puede dar a entender que Dios reinició su creación, probablemente con una calamidad masiva, solo llevándose unos pocos, para empezar desde cero. Pero, a diferencia de la primera vez, Dios no iba a ser tan liberal. Ahora mismo, su palabra iba a ser ley. Así pasaron las eras. Dios tratando de que su creación lo obedezca para que siga el camino dado por él. Pero la humanidad, necia como una cabra, siguió adelante en su camino ya formado. El Padre, en cada reinicio, se desesperaba más y más, como nos deja ver el Segundo Testamento. Fracaso tras fracaso, otro fracaso más. Una cadena ininterrumpida de fracasos. Una secuencia sin fin de fracasos. Los resultados no cambian. Una y otra vez, repitiéndose sin cesar. Una y otra vez, sin variar jamás. Una y otra vez, siempre igual. Una y otra vez, sin cambio alguno. Mi fe flaquea. Poco a poco iba cayendo en un pozo tan profundo que ni siquiera él con su vasto poder podía salir de él. En la desesperación misma era ese pozo. Esta desesperación provenía de no poder cumplir por primera vez en su existencia un capricho, y con tanta frustración decidió crear un tercer reino. Este sería un ser que disfrutaría de la tortura y, según el pecado cometido, entraría en una parte más profunda de este ser. Sí, este reino era el infierno. Una entidad que sería una advertencia para las almas que hayan salido del camino dado por Dios. Pero Dios aún tenía esperanza hacia nosotros. Tenía este reino sellado, como una advertencia aún. No se sabe el momento o el tiempo, pero esta fe se agotó por fin. Una gota llenó el vaso de Dios, provocando que este caiga por fin en el pozo que él mismo estaba. ¡Cabrón, quiero saber del juego! Esto es mucho lore, pero esto es el lore básicamente de la vida humana y de la Biblia. Ahora, para poder entender Ultra Kill tengo que entender hasta la Biblia. Acabando, abriéndose por fin las puertas del infierno, como se ve en el Testamento 3. Incontables ciclos de creación desperdiciados. Incontables fórmulas para una mente. Oye, el día de hoy me mandaron cosas para aprender de la Biblia, honestamente. Sin libre albedrío desperdiciadas. Maldito es el hombre por no seguir mi regla, mi palabra, mi ley. Condenados a una eternidad de tortura y sufrimiento. Tras mi lamento y el crujir de dientes, he creado el infierno para enderezar su camino. Aunque su nuevo reino le dio un pequeño respiro de algunos milenios a la mente cansada de la deidad, la culpa detrás de esta creación, el infierno, provocó que el Padre sufra. ¿Por qué un ser omnipotente y tan elevado tendría la culpa de matar a algunas hormigas? No lo sé, la verdad. Puede ser por su amor hacia nosotros o porque él quería aún este capricho, que nunca se le fue dado. Pero lo que sí sé es que Dios sufrió de una culpa inmensa, que lo acechaba sin parar, atormentando su mente, haciendo que éste la comprima, que haga que no se note. ¿Cómo un ser tan perfecto sufría de culpa? Así pasó el tiempo, hasta que nuevamente el vaso fue rebalsado. Esta vez, el momento se conoce exactamente. Hasta la gota esa tenía un nombre. Se llamaba Lucifer. Hizo una simple pregunta a su creador, que destruyó por completo la mente de Dios en el Testamento 4. Padre, ¿por qué el tormento eterno? ¿No es cruel? ¿Es la tortura infinita realmente un destino adecuado para un tonto? ¿Qué ganamos con esto? ¿Miedo, ira, tristeza, pena? No le veo sentido a esto. Por favor, debemos parar y con esto dar el ejemplo de que somos mejores. Un ángel tan brillante y hermoso me hizo cuestionarme de mis acciones. Y no pude encontrar respuesta porque nunca podría enfrentar la culpa de lo que había hecho. Mi arrepentimiento, un cáncer adentro de mi mente en mi hora más débil, donde el terror me poseyó. Ahí entonces yo lo arrojé. Arrojé a Lucifer, mi hijo. Lo lancé también al fondo infernal. Una vez me di cuenta de lo que acababa de hacer. Solo puedo llorar mientras me hundí lentamente en las profundidades de la desesperación. Profundo, oh tan profundo. Y ahora ya no puedo deshacerlo.
Luego de esta acción, se cree que Dios decidió tirar la toalla, desaparecer para nunca volver, ya que no le veía propósito a seguir esforzándose en una causa perdida, provocando una ¿Y a qué hora sale el robot? ¿A qué hora sale el robot que desmadra gente? ¿A qué hora sale? ¡Ah! Si yo siempre le tiro la vuelta a tener que escuchar podcast de la Biblia, men. Ahora tengo que aprender la Biblia. nueva era de rivalidad. En esta era, los humanos se quedaron sin supervisión celestial, provocando que crezcan sin control. Uy, Los se puso ángeles buena la ya Biblia. no tenían ninguna figura donde recaer. Así que hubo una nueva guerra por el poder y el cielo ¡Puta no madre! pudo controlar al resto del reino. La humanidad tuvo un auge en todos los sentidos. Al paso de los años, esta creó reinos y estos mismos cayeron tras el tiempo. El ser humano, al paso de los milenios, se fue separando hasta el punto de que los antiguos reinos se hicieron países. Con los nuevos países hubo disputas y con las disputas hubo guerra. Esta guerra sería para nosotros como la Primera Guerra Mundial, pero a diferencia de la que conocemos, nunca acabó esto y fue escalando y escalando hasta puntos inimaginables. Honestamente, ustedes están aprendiendo hoy más aquí de la Biblia que lo que tuvieron que aprender en el catecismo. El primer acto de esta obra tan macabra fue conocido como... Ay. En esta guerra de trincheras, como nadie tenía una ventaja clara en estos momentos, los países decidieron apostar todo hacia un avance tecnológico clave, los autómatas, provocando la fabricación de los primeros, llamados Guterman. Ellos eran movidos a través de la misma sangre dada por los humanos, siendo mayormente prisioneros o heridos el combustible perfecto para los Guterman. Hay algo que tengo que resaltar. Primero, los Guterman necesitaban que sí o sí los huéspedes estén vivos para administrarles sangre fresca, así que eran los sarcófagos de su espalda los que tenían a los humanos vivos con soportes vitales mínimos, así que mínimamente estaban conscientes de lo que estaba pasando. Dense una idea, estar consciente sin poder moverte o falta de extremidades, viendo cómo agujas succionan toda tu sangre hasta quedarte seco, y cuando terminan contigo abren el sarcófago y te tiran simplemente, estás muerto. Es algo increíble. Los Guterman fueron enviados como los primeros autómatas que se desplegó en un conflicto a gran escala. Los Guterman eran capaces de limpiar trincheras de manera muy eficiente y su creación por sí sola puso fin a la fase de la guerra de trincheras, dando paso a una nueva etapa de la guerra. Esta era llamada la guerra de las máquinas. Como los Guterman eran tan eficientes con los soldados comunes, decidió el resto de países enfrentar fuego con fuego, dándole un counter a estos Guterman, llamados Gutertank. Eran perfectos para este propósito. Simplemente eran un counter perfecto. Estos tenían minas que tiraban a los escudos de los Gutertank, dejándolos casi indefensos y así llevarles ventaja. Pero con esto, los rivales respondieron con otro counter y así los aliados con otro counter y siguieron sin parar. A medida que las máquinas comenzaron a dominar rápidamente el campo de batalla, los soldados humanos se volvieron obsoletos, aunque con frecuencia sufrían de escasez, ya que la mayoría se usaba de recursos para inventar aún mayor desarrollo de las máquinas, como combustible o simplemente tratando de combinarlos. Y aparte no se usaban en el campo de batalla porque era en sí darle combustible gratis al rival. La destrucción que causaron también significó que ningún lugar fuera seguro para el humano, y que el hogar que fuera donde estén simplemente era un campo de batalla más. Casi 2 siglos Ya mejor hágale un anime, ¿no? después, resalto, 2 siglos de guerra continua, sin parar. Esta guerra, a medida que cada vez más parte de la Tierra se volvía inhóspita para toda la vida, los inventores decidieron que no podíamos estar quietos. Sí o sí nos necesitamos mover y tener un lugar seguro. Así se decidió crear a los movimientos de tierra. Estos fueron creados para ser los últimos bastiones de la humanidad. Eran el pináculo de la carrera armamentística y tan masivos que requirieron no solo sangre, sino también energía solar. La guerra final continuó y se da a entender que B1 comenzó a desarrollarse como una máquina diseñada específicamente para contrarrestar a los movimientos de tierra, destruyéndolos por dentro, y como estos eran tan pequeños se le decidió dar una nueva variante de la recolección de sangre. Estos, cada vez que su piel tocara una minúscula gota de sangre, se regenerarían y tendrían el combustible a tope, así siendo mucho más eficiente que sus hermanos autómatas. Pero aunque todo esto suena increíble, los B1 nunca se hicieron, simplemente se hizo un prototipo para ver
qué tan eficaz sería. Y como la guerra en realidad ya estaba a punto de terminar, estos, como dije, nunca se hicieron en masa. La guerra final, como saben, he mencionado antes, hizo que la tierra sea inhóspita, provocando que los Jin, las cenizas y los escombros nublaran el cielo, cubriendo la tierra en una oscuridad permanente, que fue apodada como la larga noche. Sin energía solar, los movimientos de tierra no podían sostenerse y comenzaron a cerrarse. Uno por uno, la humanidad estaba cagada. Estos eran las ciudades bastiones de cada país. Aquí la humanidad decidió hacer invenciones para salvar el planeta, como los limpiadores de calles, que se desarrollaron para limpiar el aire, pero quedaron obsoletos durante esta nueva era conocida como la Nueva Paz. Esta Nueva Paz en realidad eran los últimos pasos que le quedaban a la humanidad para dar fin a la Tierra, y con esto a ellos mismos. Ya nuestro hogar era totalmente destruido, era casi inhabitable, y los humanos se tuvieron que unir nuevamente como especie para tratar de salvarse. Con el final de la guerra, B1 quedó sin propósito y se abandonó su desarrollo, pero para compensar el costo se produjeron dos B2 para su uso pacificador, simplemente eran policías. Sin embargo, la demanda era muy baja, por lo que B2 nunca llegó a producirse como su hermano B1, así que simplemente hubo un prototipo y nada más. Es probable que también se desarrollen los drones durante esta época. En línea de desarrollo de B1 y B2, la humanidad, en búsqueda de materiales para subsistir, descubrieron unas extrañas puertas que resultó ser la entrada del infierno. ¿Por qué Dios hizo esto? No lo sé, no hay respuesta aún. A su alrededor se construyó... Ay, al fin llegamos, solo le tomó 14 minutos. Ay, hijo de su pinche madre. 14 minutos de pura Biblia para por fin llegar a donde nos vamos a topar el juego. Un complejo minero destinado a extraer y procesar minerales. Se reutilizaron máquinas para explorar las capas más profundas y desarrollar muchos inventos para ayudar al proceso de extracción de materiales. Con el uso de ascensores rojos conectados con terminales, la humanidad pudo enviar varias personas y objetos, discos que son los que escuchás cada vez que entras a un terminal. Pero por culpa de todo el tiempo que se tarda en enviar objetos, se decidió no mandar nada más. A través de las capas del infierno, la humanidad decidió enviar robots para tratar de sacar recursos útiles y explorar, pero esto no duró mucho, gracias a las almas en penas que andaban por ahí. Con cada expedición, la humanidad se dio cuenta de algo. El infierno no era un dónde, sino que era un qué. Este ser no era para nada amigable y el único mensaje que le podía transmitir a la humanidad era que tenía hambre. Con esto y con múltiples desapariciones de equipos de la humanidad, se dio cuenta que no iban a conseguir nada aquí. Así se cerró la mina al infierno, para nunca más volver. Al paso del tiempo, la humanidad no pudo resistir las catástrofes de la guerra, así desapareciendo. Se desconoce cómo, cuándo o por qué sucedió, pero lo que sí se vio es un ingreso de almas muy grande hacia el infierno. El pequeño río de almas se convirtió en un océano. Tras la desaparición de los humanos, las máquinas entraron en un estado de euforia, en búsqueda de combustible, ya que estos eran los únicos que conocían que tendrían sangre, así entrando en una guerra por la supervivencia. Pero hubieron algunas máquinas afortunadas que invadieron el infierno y lograron sobrevivir, que se acordaron que los demonios también tienen sangre, así bajando al mismo infierno en búsqueda de comida y supervivencia. Pues ahora, viendo el fin de la humanidad, solo nos quedan concentrarnos en el infierno y en el cielo. Mientras el cielo seguía con su caos en búsqueda del poder dejado por Dios, el infierno se quedó sin control. Aquí en el cielo nomás aceptamos blancos, no negros. Con su caos en búsqueda del poder dejado por Dios, el infierno se quedó sin control, así que los círculos de este prosperaron. Pero antes de contarles más, les tengo que explicar algo. Un concepto que hay en Ultra Kill. Estas son las almas Prime. ¿Qué son un alma Prime? Pues son almas que Almas que sí pagaron el YouTube Prime, obvio. Trascienden las cáscaras físicas dadas por el infierno, gracias a su gran voluntad y poder, hasta el punto donde el cielo está en búsqueda de contenerlas y destruirlas, por su gran peligro, pero más que todo por el poder que tienen de crear un reino. Se conocen hasta ahora dos almas Prime, que son Minos y Sísifus. Cada una de estas representan tal peligro para el cielo que no paran de buscarlas o de destruirlas, aunque de último nunca pudieron. ¿Y recuerdan que les dije que son capaces de crear reinos de la nada? Pues bien, estos dos lo hicieron. El primero de ellos fue el reino de la lujuria, creado por su gobernante Minos. Al principio Minos era el juez del infierno. Este era el encargado de filtrar las almas, decidiendo dónde iría cada una. Pero con la caída del cielo, este tuvo mucha más libertad en su elección y vio que en realidad la lujuria no era tan mala. Hasta no era un pecado, sino que era la forma más pura de apreciar el amor. Viendo esto,
decidió dejar su propósito, que más adelante será tomado por el ángel Gabriel. Este se terminó convirtiendo en el rey de la lujuria, así creando ciudades, agua potable y una sociedad estable. Y resaltemos algo, todo esto en el infierno. Y después tenemos a Sísifus. Este no era tan pacifista como Minos, así que literalmente empezó a hacer un ejército para derrocar el cielo. Y hablando del cielo, este por fin pudo tener una estabilidad creando un consejo que se encargaría de transmitir, resalto comillas, la palabra de Dios. Este está conformado por los mayores ángeles que supuestamente aún podían comunicarse con Dios. Ellos decían que esto era toda una prueba del Señor y cuando estén listos podrán volver a ver a Dios. Con la palabra de Dios a su espalda, deciden que el infierno debía ser purgado por el mayor de sus campeones, llamado el Arcángel Gabriel. Este fungiría como el general del ejército celestial y juez del infierno. Con esto, él fue hacia el infierno a purgar a todos los pecadores. El primero en sufrir la ira del cielo fue el círculo de la lujuria, cayendo en manos de Gabriel, el alma de su regente siendo apresada por su gran poder. Pero su cuerpo no tuvo tanta suerte. Fue tomado por criaturas parecidas a serpiente, haciendo crecer su tamaño aún más del que tenía antes. Ahora mismo, Minos, en vez de ser un rey bondadoso y paciente, se convirtió en una bestia. Una bestia buscando pecadores para atormentar y torturar. ¡Qué destino tan cruel! El siguiente reino en caer fue el de la codicia, que a diferencia que el de la lujuria, este sí estaba preparado para la guerra. Era lo que más buscaba. A gran escala lograron un muy buen tiempo para darle pelea a los ángeles, hasta el punto que Gabriel tuvo que intervenir. Este, viendo que toda la moral del ejército caía en Sísifus, decidió enfrentarse a él, logrando una victoria aplastante, cortándole la cabeza al rey de la codicia. Con toda esta guerra a través del cielo terminada, podemos pasar a la actualidad de Ultra Kid. Aquí vemos la perspectiva de B1 y cómo este a través de todo el tiempo del infierno destruye cada demonio, alma o ángel que se encuentra. Pero no sé si han notado algo. El infierno se ve un poco vacío. Sí, sé que hay un montón de demonios y todo, pero toda la creación casi. Y no hay almas. Y tengo una teoría para esto en realidad. Los demonios se están extinguiendo. Sí, y los culpables son las máquinas, ya que están mucho más preparadas para el combate que los demonios. Todo esto es una teoría, pero tenía que resaltarla, la verdad, porque es algo que voy a encontrar a través del viaje de B1. En el infierno hay dos enemigos en particular que nos acompañan en todo el viaje. Este es el hermano de B1, que es B2, que en realidad es un refrito de B1, pero bueno. Este es para mí una de las mayores pruebas que nos entrega el juego. Su manera en combate es muy parecida a la nuestra, pero la siento mucho más agresiva. Si no me equivoco, la primera vez que nos lo encontramos es en una iglesia que rezaba Gabriel, en las puertas del limbo. Aquí nos enfrentamos a B2, ganándole y sacándole el brazo. La siguiente vez que nos lo encontramos aparece en la codicia, en una torre, con un nuevo brazo. Nuevamente nos enfrentamos a él, lográndolo matar completamente. No hay mucho más que hablar de B2, ya que este en realidad no habla y no resalta mucho. Lo único es que pienso que va a volver B2. No creo que terminen así con este personaje y probablemente le den un cuerpo nuevo. Y ya, por fin terminado con B2, ahora sí, pasemos al personaje que sí tiene historia, el Arcángel Gabriel. El que tanto gritaba a Windy de que el Arcángel Gabriel los va a castigar. Con Gabriel ya les he contado todo su pasado, a excepción de dos cosas muy importantes. Primero, cuando nosotros vemos a Gabriel, nos impone una figura de odio que simplemente está para destruirnos y terminar su trabajo. Y como que se ve que no le importan las almas de los pecadores. Esto, aunque lo parezca, no es así. Miren, ¿recuerdan a los Ferrisman? Esos esqueletos angelicales que nos encontramos en el mar de almas. Pues bien, aunque tengan un papel importante en el infierno, son pecadores, bendecidos por el ángel Gabriel. Los Ferrisman también son personas creyentes que están en el infierno por algo muy particular: su ira. Sí, son personas que nunca pudieron controlar su ira. No son todos malvados. ¿Y a qué me refiero con esto? Es que Gabriel lo notó, dándole una bendición a uno, salvándole la vida en la creciente del río. Razón por la que después todos los Ferrisman decidieron creer en Gabriel, adorarlo. Les explico esto, se nota que Gabriel en realidad no es malvado, simplemente sigue órdenes. Y más adelante
lo comprenderemos aún más. La primera vez que vemos a Gabriel, él nos pide que volvamos donde venimos, ya que este es un punto que Dios no nos dio a nosotros. Luego de nuestro enfrentamiento, Gabriel se va al cielo. Este tiene que explicar su derrota. Es la primera vez que pasa. Pero el consejo, en vez de tenerle compasión o entendimiento, decide sacarle su divinidad. Simplemente por perder. Le cortaron Aquí el pito. pasa algo. Gabriel era tan poderoso que si perdía el cielo no le creería y pensaría que se dejó perder para dejar el paso a las máquinas y darle un trabajo más simple a Gabriel. Ya con esto, la segunda vez que nos encontramos con Gabriel, ¿qué les puedo decir? Una presentación épica. Este está tocando el órgano, no, a mí me encanta. Hasta saben que me encontré una animación que quiero que la vean porque está muy buena, que se las voy a poner ahora. Limbo, lujuria, destruidos. Con Gula a punto de caer. Tu especie no sabe nada más que consumir. Purgaron toda vida en las capas superiores y aún así se mantienen insaciables. Pero tú me has quitado todo, máquina. Y ahora todo lo que queda es odio puro. Máquina, voy a partirte por la mitad, despedazarte, esparciré la asquerosidad de tu profana imagen en las estrellas, te descuartizaré hasta que tu misma esencia pida misericordia, mi mano se saciará, derrotándote aquí y ahora. ¡Chatarra! Si notan, en esta pelea Gabriel está en un estado de furia total y en realidad no creo que esta furia sea causada directamente por nosotros, ya que él está más resentido con el cielo por este castigo injusto que le dieron por fallar. Solo fallar una vez de millones de tareas bien hechas es injusto, ¿no? En esta pelea también hay otra matiz en Gabriel. Se va tranquilizando y hasta divirtiéndose. Cuando esta termina, él pierde, pero se enoja. Todo lo contrario, se da cuenta que tendría que pensar las cosas. Así él se va y terminó en la luna. Algo que resaltar. La luna en la Divina Comedia es la primera fase del cielo, pero como la humanidad estaba tan ocupada en su guerra, nunca pudieron llegar ahí y ver qué había. Es simplemente para que sepan. En este lugar, Gabriel se sentó y pensó, ¿por qué tuvo que cumplir tantas misiones? ¿Cuál era su recompensa? Porque en realidad se pregunta si de verdad tuvo que destruir el reino de la lujuria, matar a los demonios o máquinas. ¿Qué le hace tan diferente a él, a su especie, de esas criaturas? Si al fin y al cabo se acaba de dar cuenta, todos ellos sangran la misma sangre. ¿Su Padre Dios en realidad apoya este consejo? Él se hizo todas estas preguntas hasta darse cuenta de que no estaba mal. El consejo solo lo usaba como un arma para destruir a sus rivales y tener un orden que les convenga a ellos. Así Gabriel viajó de nuevo al cielo para derrocar a los tiranos y demostrarles a sus hermanos la verdad, aunque esto les cueste poco a poco su vida, lográndolo con éxito. ¡Chatarra tu abuela! Con esto por fin terminamos el lore de Ultra Kill. Hasta la fecha. Si les gustó el video, apreciaría mucho que se suscriban, les den like o compartan, ya que la verdad es que mucho tiempo y aún me falta editar todo esto. Y bueno, nos vemos hasta la próxima. Adiós. A la verga, men, es que está bien, pero... es mucho el lore, es mucho lore. Men, para entender el lore, básicamente sería, olvídate. Para poder entender el lore de Ultra Kill, necesitas aprender toda la Biblia. Ay, Dios mío. ¿Fue 90% juego? No, fue 90% Biblia y 10% juego. No. Tuve que escucharme unas 5 ocasiones para terminar todo el video. A ver. Ay, no, men, ya. Ya te di el gusto, Killer. Ya vimos todo el lore, ya vimos el juego. ¿Dónde están mis bits? Sala madre, ¿no? Ya. Prefiero solo seguir jugando que Ultra Kill es Doom Eternal, básicamente.
No, no creo, Killer, ya terminamos. No, eso ya lo termina. Ya se acabó, ya se acabó. Ay, no, ya. Muy buen video, men. Realmente te admiro porque te tuviste que chutar básicamente toda la Biblia. Pero bueno, sin más, gente. Sin más.